Hoy, mis amados hermanos, comenzamos estos estudios de la palabra del Señor con respecto al conocimiento de Dios. Desde el mismo Edén, el hombre ha querido esconderse de la presencia de Dios. Ustedes recuerdan allí cuando Adán y Eva desobedecen, pecan delante del Señor. Lo primero que hacen es esconderse. Antes estaban en plena comunión con Dios, hablaban con Él cara a cara, pero después, por causa del pecado y de la culpa que habían ellos, se escondieron de Dios. Y la situación no ha cambiado desde entonces, al contrario. Hoy en día, con el humanismo, hoy en nuestra sociedad posmoderna, donde todo es relativo, el la exaltación del hombre, el conocimiento del hombre por sí mismo, ha querido borrar ese conocimiento real de Dios. ¿Y cómo lo han querido borrar? Diciendo que Dios simplemente es una invención del hombre. Dios creó, perdón, el hombre creó a Dios porque el hombre necesita seguridad, el hombre necesita que haya justicia, que haya equilibrio en las relaciones, ¿sí? El hombre necesita aferrarse de algo. Entonces, mis amados hermanos, eh, desde esa famosa frase de Nietzsche, donde dice que Dios ha muerto, pues el hombre se ha exaltado de realmente así, a sí mismo. No ha tenido en cuenta a Dios. Y vamos a ver lo que dice allá en el libro de Romanos el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Él aquí nos está declarando que todos, todos, todos saben de la existencia de Dios. Verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese conocimiento Dios mismo lo ha implantado dentro de cada persona. Y nomás el hecho de la creación de lo que nosotros vemos es un respaldo absoluto de la existencia de Dios. Aquí el apóstol nos dice, miren, miren todo lo que hay a su lado, a su alrededor. Todo lo creado. Todo lo creado es una evidencia de que Dios existe. Todo lo que nosotros podemos ver y lo que antes no veíamos y ahora nosotros podemos ver a través de el desarrollo de la ciencia. Todo eso ha sido creado por Dios. Pero ¿qué dice ahí el mismo versículo 28 de ese capítulo 1 de Romanos? Dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. El hombre rechazó esa autorrevelación que Dios había colocado en su corazón y se rehúsan conocer a ese creador, a ese Dios. Se rehúsan conocer los atributos gloriosos de Dios. Vemos que las personas finalmente terminan es negando a Dios, porque cada uno crea su propio Dios, niegan al verdadero Dios. Ahora, cuando se estudia y se miran las diferentes
religiones del mundo, eh, estos dioses de las diferentes religiones generalmente tienen una naturaleza opresora y se necesita que el hombre les haga ofrendas, les haga sacrificios para calmarlos, para apaciguarlos. Por ejemplo, en la India las mujeres ahogan a sus bebés en el río Ganges como un eh, sacrificio para que ese dios que es un ogro se apacigüe y les pueda hacer algún tipo de favor. Generalmente los dioses de la mayoría de las religiones no son dioses protectores, sino son dioses a los que hay que temer. ¿Mm? Y esos son dioses, lógicamente, inventados por el mismo hombre. Miremos lo que dice el Salmo 106. ¿Quiénes realmente son esos dioses? Versos 36 y 37. Dice, y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. ¿Qué son esos dioses? Son demonios. Miremos lo que dice el Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Ahora, nosotros creemos a la palabra de Dios por la fe. Creemos que Dios existe por la fe. Hebreos 11:6 dice lo siguiente. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. O sea, va más allá de simplemente creer que hay un Dios. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios. Pero fíjese que para realmente acercarnos a Dios se necesita creer que Él es el Dios verdadero. El Dios que se ha revelado a través de las Escrituras. Y eso lo hacemos a través de la fe. Allí en el libro de Job, el Señor le hace una exhortación a Job en el capítulo 38, versos del 4 al 7, donde dice así la palabra del Señor. Dice, ¿dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Sobre ella cordel. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor a Job? ¿Qué le dice? Job, ¿tú no sabes? Nada. No sabes nada, no estabas presente, no tienes ninguna respuesta. A no ser que yo te diga, te enseñe, te muestre. Y que me creas a lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Tener fe realmente, mis hermanos, es creer que lo que Dios dice es la verdad. Tener fe es creer que lo que Dios dice es la verdad. Y es una verdad absoluta, no es una verdad relativa. No tiene que ver con los tiempos.
no tiene que ver con el tipo de sociedad, no tiene que ver con el tipo de pensamiento del hombre, no tiene que ver con las culturas, porque son verdades absolutas. Dios habla de manera veraz y absoluta. Es la palabra de Dios. Este libro, las Sagradas Escrituras, son la palabra de Dios. Ahora, muchos han tratado de demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia, pero sabemos que la ciencia no puede probar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el método científico, la base del método científico es que algo se pueda repetir muchas veces y que dé los mismos resultados. Pero un hecho histórico no puede ser probado científicamente. ¿Cómo puedo yo, a través de la ciencia, demostrar lo que ocurrió el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá? ¿Cómo lo puedo repetir? Es un hecho histórico, es un hecho pasado, es un hecho que no se puede repetir. De igual manera, la crucifixión, la vida, la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico que la ciencia no puede demostrar. ¿Mm? O sea que el método científico no lo podemos estar aplicando a todas las cosas. Ponga en un tubo de ensayo, en un laboratorio, el amor, la justicia, la ira. ¿Cómo demuestran que eso existe? Pero sin embargo, cada día nosotros podemos ver su existencia. ¿Queda claro hasta el momento? Ahora, como cristianos, como creyentes, nosotros reconocemos que Dios existe, pero ¿conocemos realmente a ese Dios? ¿Sabemos nosotros cómo es Dios? Necesitamos realmente aprender de Él. Y para eso, la única herramienta que nosotros tenemos son las escrituras, porque es a través de estas escrituras que Dios se ha revelado a nosotros. Albert Einstein, él admitió la existencia de una fuerza cósmica, ¿cierto? De una fuerza creadora, pero en sus conclusiones terminó diciendo que esa fuerza es que no se podía conocer, que no se podía conocer. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a eso? Miremos lo que dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Dios se deja conocer? Sí, Dios se deja conocer. ¿Dios se deja encontrar? Sí. ¿Cuándo? Cuando lo buscamos de todo nuestro corazón. En 2 de Pedro 3:18 el apóstol dice lo siguiente: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si no fuera posible conocer a Dios, si no fuera posible entender a Dios, estas palabras no se hubieran escrito. A Dios lo podemos nosotros conocer, porque Dios es un ser personal, es una persona. Y la Biblia usa títulos para describir quién es Dios. ¿Qué títulos utiliza la Biblia? Títulos como amigo, como padre,
como consejero, como pastor. Y generalmente la Biblia siempre se refiere a Él con el pronombre personal. Él, no con el pronombre neutro, que es lo. ¿Sí? O sea que Dios es un Dios personal. Dios piensa, Dios actúa, Dios habla, Dios siente, Dios se comunica. Dios es una persona, no es una fuerza cósmica. Dios es una persona. Ahora, tenemos que entender cuál es la naturaleza esencial de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué dice Números 23:19? Dice que Dios no es hombre. Dios no es hombre. También el Señor Jesucristo hizo una declaración allá en Juan 14:24, donde dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa eso de que Dios es espíritu? Podemos preguntarnos, ¿qué significa eso de que Dios es espíritu? Y hay un teólogo de apellido Hawk que lo explica de la siguiente manera, hablo comillas: es imposible sobreestimar la importancia de la verdad contenida en la simple proposición Dios es espíritu. Esa proposición implica que Dios es inmaterial. Inmaterial. Ninguna de las propiedades de la materia se puede aseverar de él. No es prolongado, ni divisible, ni compuesto, ni visible, ni tangible. No posee ni volumen ni forma. Al revelar, por lo tanto, que Dios es espíritu, la Biblia nos revela que ningún atributo de la materia forma parte de la esencia divina. ¡Wow! Pero para que nosotros, en nuestra limitada capacidad intelectual, podamos nosotros entender quién es Dios, la Biblia nos habla y nos lo describe de diferentes maneras. Y vamos a ver algunas. Por ejemplo, Zacarías 4:10 dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¡Wow! En Isaías 52 nos dice: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Habla de ojos, habla de manos. Allá en el Salmo 89:13 dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Brazo fuerte, la diestra. Ahora, estas expresiones que menciona la palabra se llaman antropomorfismos. ¿Sí? Es una palabra griega. Antropos significa hombre y morfe o morfos significa forma. O sea que lo que hace Dios es que se refiere a sí mismo de una forma humana. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlo de acuerdo a ese entendimiento finito que tenemos. Así que decir que Dios es un ser espiritual, podemos decir que su esencia no la podemos ver. Es una esencia invisible. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey inmortal, eterno, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios no lo podemos nosotros ver.
Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, Dios se revelaba, se mostraba a sí mismo al pueblo a través de la Shekinah, ¿sí? Esa luz divina representada en la columna de fuego en el día, perdón, en la noche, y la nube en el día. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se manifestó esa Shekinah de Dios? A través de el Señor Jesucristo, que tomó la forma humana. Veamos lo que dice ya Juan, en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! Sin estas revelaciones que Dios mismo hace de sí mismo, pues no podríamos nosotros entender y comprender la naturaleza y la esencia de Dios. Muy bien. Ahora, Dios es un Dios personal y Dios es espíritu. La esencia de Dios es espíritu. Ahora, Dios también es uno. El Salmo 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y vosotros hijos del Altísimo. Con respecto a esto hay algunos autores que dicen, sí, nosotros también somos dioses, pero cuando uno mira todo el contexto de lo que está hablando aquí el salmista, Dios estaba hablando de los jueces humanos de la nación de Israel, que se les dio el privilegio de representar a Dios y juzgar al pueblo. ¿Sí? Y estos hombres, a los cuales aquí llama el salmista dioses, pues finalmente también iban a morir. Ahora, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Hay un solo Dios verdadero, no muchos dioses verdaderos. Moisés hace esta declaración al pueblo allá en Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y esa es una de las verdades centrales de la religión judía. Fundamental. ¿Por qué? Israel vivía en medio de pueblos politeístas, pueblos donde tenían muchos dioses. Y era vital que Israel entendiera que el verdadero y el único Dios era Él. Y que el pacto y la alianza solamente la habían hecho con ese Dios verdadero. Miremos lo que dice Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y qué dice Éxodo 25? No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, eso significa, mis amados hermanos, que solamente al Señor es a quien nosotros adoramos. Ojo con la palabra adoración, porque hoy en día esta palabra ha perdido mucho de su verdadero significado. Nuestra adoración debe ser exclusivamente a una sola persona, y es al Dios verdadero. Eso de que te adoro, mi amor, no. Así sea su amor, pero no podemos adorar ni a nuestro cónyuge, ni a nuestros hijos, ni a las cosas que tenemos, ni a las cosas que comemos.
Porque uno escucha, "Ah, es que yo adoro las donas". No, mi hermano. A la adoración única y exclusivamente se le da al Dios verdadero. Marcos 12, del 29 al 30 dice lo siguiente. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesucristo? ¿Cómo nosotros debemos amar a Dios? ¿Cómo debemos nosotros amar a Dios? Con todo lo que tenemos, todo lo que nosotros somos. Y Él estaba afirmando ser ese Dios. Porque si fuera otro Dios, entonces hubiera dicho, y nos amarás a los dos y no, nos adorarás a los dos, no, amarás al Señor, tu Dios. O sea, Dios es único, eso se llama la doctrina de la unicidad de Dios. Pablo también lo enfatiza ya en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versos 4 al 6, donde dice que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué quiso decir Pablo con estas afirmaciones? Que todas las cosas nosotros las recibimos de parte de Dios, de parte de el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno en esencia. Son uno y el mismo Dios. Romanos 3:29 y 30 el apóstol dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay un Dios al cual podemos nosotros ir, al cual podemos nosotros acudir para ser salvos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la Biblia, la palabra de Dios deja bien claro, mis hermanos, que solo hay un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? El mismo Dios. Dios es nuestro Salvador. Dios es la fuente de nuestra salvación. Dios es la fuente de salvación para todas las personas. Dios es uno, en esencia, pero tres, en persona. No existe solamente como dos personas, Padre y el Hijo, sino como tres personas distintas. A veces queremos expresar esa Trinidad de Dios con ejemplos humanos que quedan realmente cortos con respecto a lo que es realmente Dios. Podemos decir que el hombre es hijo, que el hombre es padre,
¿sí? Y podemos decir también que el hombre es abuelo, esposo. Tiene varios roles, ¿cierto? Pero queda corto. El agua. El agua puede estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero eso no nos alcanzan a ilustrar de manera clara realmente esa Trinidad de Dios. ¿Mm? Nuestro Dios es majestuoso, mis amados hermanos. Majestuoso. Su grandeza es infinita. No podremos comprenderla en toda su plenitud. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar, recibir y estudiar las enseñanzas que nos da las Escrituras. Por eso tenemos que ir a ellas para estudiarla, para conocerlo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre la Trinidad? ¿Será que habla el Antiguo Testamento de la Trinidad? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea que se traduce ahí como Dios es Elohim. Elohim. Y ese sufijo im presenta a un Dios singular, pero que se expresa en una pluralidad. ¿Cómo así? Habló Dios, habló Elohim, la esencia de Dios manifestada en otra persona. Y allá en Génesis 1:26 se manifiesta, se evidencia esa pluralidad de Dios. Dice, hagamos. Cuando dice hagamos, implica que hay varias personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios está manifestando su pluralidad. Recuerdan también ustedes, mis amados hermanos, que cuando el hombre comenzó a construir la Torre de Babel y Dios decide destruirla, allá en Génesis 11:7, Dios dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues, ¿qué? Descendamos. ¿Está hablando de qué? De pluralidad. Está hablando de pluralidad. Ahora, las diferencias entre las personas de la Trinidad pues son evidentes. Cada persona dentro de la Trinidad cumple una función particular. Hawk nuevamente les digo una acotación que él hace con respecto a esto. Encontramos a través del Antiguo Testamento menciones constantes hechas de una persona a quien, aunque diferente de Jehová como persona, los títulos, atributos y obras de Jehová le son, no obstante, adscritos. A esa persona se le llama el ángel de Dios, el ángel de Jehová, Adonai, Jehová y Elohim. Afirma tener autoridad divina, ejercer prerrogativas divinas y recibe adoración divina. Además de esto, tenemos el testimonio expreso de los escritos inspirados del Nuevo Testamento de que el ángel de Jehová, el Jehová revelado que guió a los israelitas a través del desierto y que habitó en el templo, era Cristo. Es decir, el ángel era el Verbo,
quien se hizo carne y cumplió la obra que según la profecía el Mesías habría de cumplir. Así que hay varios pasajes del Antiguo Testamento donde el Señor Jesucristo habla. Miremos por ejemplo lo que dice allí en Isaías 48:16. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. O sea, el Antiguo Testamento nos habla de la Trinidad, de la pluralidad de Dios. Dios en tres personas. Pero también, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento también nos revela esto, comenzando desde la encarnación de el Señor Jesucristo. Miremos lo que dice allí en Lucas 1:35, cuando el ángel se le aparece a María y le dice lo siguiente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Trinidad presente. También cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ustedes recuerdan que el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma, y allá en Mateo 3:17 el Padre hace una afirmación, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos al Padre hablando, vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre el Señor Jesucristo y Él siendo bautizado. Los tres están en una misma escena. También en la resurrección del Señor Jesucristo se manifiesta el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo que los resucitó. Ahora, en la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, también estuvo presente esa Trinidad. Miremos lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos capítulo 9, verso 14. Y cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? ¿A quién se ofreció Cristo? El Hijo. ¿A quién se ofreció? Al Padre, ¿cierto? Cristo se ofrece a sí mismo al Padre como un sacrificio perfecto, ¿cierto? Como un sacrificio perfecto. Muy bien. Y el Espíritu Santo fue el que le dio ese poder para poder hacerlo. Los tres obrando. Otro texto allá en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que todos los miembros de la Trinidad están involucrados en nuestra salvación. Todos los miembros de la Trinidad están involucrados en la salvación. El Padre nos está confirmando en Cristo. Cristo nos dice que vamos a ser hallados irreprensibles. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos sella, ¿cierto? Nos sella con esa promesa de nuestra herencia celestial. Muy bien. Otra evidencia de la Trinidad se encuentra allí en la Gran Comisión que el Señor Jesús hace a sus discípulos, allá en Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que el bautismo demuestra nuestra unión no solamente con Cristo, sino también con la totalidad de la deidad. ¿Mm? Con la totalidad de la deidad. Fijémonos que aquí hay una cosa bien interesante. Dice que bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esas tres personas, pero que son un solo Dios. Un solo Dios. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, podemos citar mucho más textos del Nuevo Testamento donde se hace énfasis en este misterio del Señor que es la Trinidad. ¿Sí? Tenemos que nosotros que entenderlo y recibirlo por, por la fe. Entenderlo y recibirlo por la fe. Ahora, ¿quién puede realmente comprender la Trinidad? Dios es uno en tres personas. Dios es tres en uno. Hay un teólogo que lo describe de la siguiente manera. Aquí nos enfrentamos a la más inimaginable e insondable de todas las verdades, la verdad de la Trinidad. ¿Qué debemos deducir de esta? Es en sí misma la Divina Trinidad es un misterio, un hecho trascendente que sobrepasa nuestra comprensión. ¿Cómo es que el único eterno Dios es eternamente tanto singular como plural? ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero esencialmente uno? Es más de lo que podemos saber y cualquier intento por explicarlo, disipar el misterio mediante el razonamiento como algo separado de confesarlo mediante las Escrituras, está destinado a falsificarlo. Aquí, como en otro lugar, nuestro Dios es demasiado grande para la mente pequeña de sus criaturas. No podemos, mis amados, comprender a ese Dios trino. Pero lo que sí nosotros sabemos, que Él es nuestro Padre, que nos ama, que su Hijo, el Señor Jesucristo, murió por nosotros y que su Espíritu Santo ahora está en nosotros, nos enseña, nos consuela. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos nosotros conocer esos atributos, esas características de Dios. La Trinidad es una de las verdades más insondables que hay en las Escrituras. Verdades insondables. Eso nos lleva a humillarnos delante de Dios. No podemos ir delante de la presencia de Dios si no es en humillación, si no es postrados delante de Él. Y que nuestras oraciones, mis amados hermanos, cada día sean que Dios se revele a cada uno de nosotros. Que Dios se revele a su iglesia. Pero esa revelación solamente va a venir por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Que haya un deseo ferviente, apasionado en nuestro corazón, realmente por conocerlo. Queremos conocer a ese Dios de las Escrituras. No al Dios que me dicen o que me han contado, sino al Dios que se revela por medio de su palabra. El apóstol Pablo oraba por sus hermanos allá de Éfeso y pedía al Señor que nos diera
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de qué? En el conocimiento de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, de su razonamiento, alumbrando los ojos de su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber, podamos conocer quién es realmente Dios. Miren lo que dice Efesios. Conocer realmente quién es Dios, qué ha hecho Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la cual actuó en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? Mis amados hermanos, necesitamos ese conocimiento de Dios. Necesitamos desde ahora disfrutar de la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón toda idea de Dios que no esté de acuerdo con la Escritura. El mundo entenebrecido, el mundo que vive en tinieblas porque Satanás ha cegado el entendimiento, se han hecho sus propios dioses. Dicen adorar al Dios verdadero, pero tienen sus propios criterios. Para mí Dios es así, asá, de determinada manera. Eso la palabra dice que es un ídolo, que es idolatría. Y que finalmente lo que están haciendo es adorando a los demonios. Por eso, como creyentes en la obra del Señor Jesucristo, como hijos redimidos por la sangre de Cristo, debemos tener un concepto claro y un conocimiento claro de quién es Dios. Y ese conocimiento claro de quién es Dios va a venir a través de su palabra. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean a la verdad, para que no les alumbre la luz del glorioso evangelio de Cristo. Es a través de la luz del evangelio. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El apóstol Juan dice: la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron vivir las tinieblas. No vivieron en la luz. Clamar cada uno de nosotros diariamente: Señor, que la luz de tu evangelio ilumine mi entendimiento. La palabra dice que tenemos que orar con entendimiento, con sabiduría, para que el Padre sea glorificado. Por eso nuestras oraciones, mis hermanos, tienen que ser evaluadas y miradas a ver si realmente esa oración va de acuerdo a la palabra. Si esa oración va de acuerdo al conocimiento de Dios. En alguna parte vea al apóstol Pablo pidiendo por los hermanos X para que el Señor les dé una finca o les dé un coche tirado por caballos espectaculares, ¿sí? Mis amados hermanos, es que tenemos que aprender cuáles son las cosas eternas, cuáles son las cosas que realmente tienen valor eterno. Y que desde ahora, desde que estemos aquí en esta tierra, nosotros podamos conocer y entender quién es ese Dios al cual nosotros realmente adoramos.
No sé si está dispuesto a emprender este camino. No sé si está dispuesto a dedicar tiempo cada día a ir a la Escritura, a tener un tiempo de comunión con Él, donde Él me habla a través de su palabra, donde yo le expreso lo que hay en mi corazón, donde Él me corrige, me enseña, me alienta, donde puedo escuchar la voz de Dios, donde soy transformado, cambiado por esa presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo meditamos en la palabra? Los textos que aparecen en los devocionales son textos tan interesantes. Ay, pero es que es uno, dos o tres versiculitos. ¡Ja! Palabra. Y cuando se pone uno a mirar el contexto, wow, Señor. Es permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Es postrarme en el lugar que debo estar, de rodillas delante de Él, reconociendo su poder, su grandeza, su majestad, reconociendo quién es Él, lo que Él ha hecho por mí. Podemos decir, como dijo el profeta, gusanos somos. Realmente, mis hermanos, es un desafío. No se trata simplemente de, ay sí, tan chévere, la prédica del pastor estuvo muy buena y en la semana seguir haciendo lo que a mí se me antoja. La palabra de Dios produce transformación y cambios. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos lleva a convicción. Pero es la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir a las sagradas escrituras, que son la palabra de Dios. Y eso de parte nuestra, pues requiere disciplina. Que seamos disciplinados. Disciplinados en sacar nuestro tiempo con Él. ¿Usted saca tiempo para desayunar? ¿Saca tiempo para almorzar? ¿Saca tiempo para comer? Es así, ¿no? Toca. Pero el alimento espiritual que es fundamental para nuestra vida tiene que ser una prioridad. Sacar tiempo a diario donde yo escucho, donde Él me enseña, donde soy corregido, donde soy exhortado, donde soy animado, donde soy consolado, donde siento el abrazo del Señor, pero también a veces puedo sentir su azote cuando me corrige, donde yo pueda entender esa grandeza, esa majestad del Dios y Padre a quien nosotros servimos y que podamos decir con todo nuestro corazón que le amamos con todo, con todo, con todo. Amén. Padre, te damos gracias y clamamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve, Señor, a esa búsqueda, que pongas tú el querer como el hacer, de buscar tu presencia, de anhelar conocerte, de que nuestros ojos espirituales sean abiertos a la grandeza, a la majestad, al poder tuyo, a tu misericordia, a tu justicia, a tu ira, a tus diferentes atributos, y que podamos estar siempre postrados y de rodillas delante de nuestro Padre majestuoso Dios, el Dios que es uno en esencia y tres en persona, el Dios invisible, ese Dios personal, ese Dios eterno. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.